siendo las 13 horas con 10 minutos del día 4 de febrero de 2016, se da inicio a la primera sesión ordinaria de febrero del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor, pase lista. Con gusto, consejero presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los consejeros Estudillo Osuna Emanuela, Postledway Duagón Francisco y Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario ejecutivo. En virtud de lo anterior, se declara instalada la primera sesión ordinaria de febrero de 2006 del Pleno del Instituto. Por favor, secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Con gusto, presidente. El orden del día es: número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, declaración de instalación de la sesión. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Número 4, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la tercera sesión ordinaria de enero del Pleno del ITAIPC, celebrada el día 29 de enero de 2016. Número 5, en asuntos específicos a tratar, la presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes RR, diagonal 210, diagonal 2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. RR, diagonal 231, diagonal 2015, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. RR, diagonal 254, diagonal 2015, interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. RR, diagonal 08, diagonal 2016, interpuesto en contra del Congreso del Estado. RR, diagonal 09, diagonal 2016, interpuesto en contra del Congreso del Estado. Y RR, diagonal 18, diagonal 2016, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Por el número 6, en asuntos generales, no hay asuntos generales. Número 7, el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Número 8, fecha y hora para celebración de la próxima sesión. Y número 9, la clausura de la sesión. Listo. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si desean, soliciten la desincorporación de algún tema o incorporarlos en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sea de obvia o urgente resolución. Consejeras. No tengo ningún tema, presidente. Consejero. Ninguna pregunta. Gracias. Si no hay temas, por favor, someter a votación el orden del día, secretario. Consejeros, se somete a su consideración en votación económica el orden del día, por lo que les pido a aquellos que se encuentran a favor, emitan su voto. A favor. A favor. En cuenta que son 3 votos a favor, presidente. Gracias. Secretario ejecutivo, por favor, pase al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la tercera sesión ordinaria de enero del ITAIPC, celebrada el 29 de enero de 2016. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. Se pregunta a los consejeros si hay comentarios para que se arregle. No tengo ninguno. Ninguno. Si no hay comentarios, por favor, el secretario ejecutivo somete a votación este punto de orden del día. Claro que sí. Consejero, se somete a su consideración en votación económica el acta de la primera sesión ordinaria, de la tercera sesión ordinaria de enero del ITAIPC, por lo que les pido por aquellos que se encuentran a favor, emitan su voto. A favor. De cuenta que son 3 votos a favor. Gracias, consejero. Secretario, perdón. Por favor, de pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución identificado con el número 210, diagonal 2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, cuya ponencia corresponde al consejero Pedro Sandoval. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente Mussolini. Voy a dar lectura al proyecto de resolución sobre el recurso de revisión, ya identificado y señalado como WR 2010-2015,
en el que el sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Tijuana. Y dado que la solicitud de información es un poco extensa, voy a dar lectura a cada uno de los puntos que contempló la solicitud original, ¿sí?, presentada al sujeto obligado, que fue en los siguientes términos. El recurrente solicitó amablemente, de la manera más atenta, nos facilite la siguiente información en formato digital, ya sea formato DWG o SHP, para la información georreferenciada en formato XLS, formato DOC, formato CSV o similar para bases de datos o textos. Y la solicitud en el punto número 1 fue la siguiente: número de rutas en sus diferentes modalidades de transporte público en la ciudad de Tijuana y su zona metropolitana, entre paréntesis, existentes y en proyecto por parte de cualquier autoridad municipal o paramunicipal. En el punto 2 solicitó la trayectoria de las rutas de transporte público existentes, entre paréntesis, formato digital y georreferenciado, cierro paréntesis, en la ciudad de Tijuana y zona metropolitana. Número 3. Listado de terminales y paradas de rutas de transporte público georreferenciados, así como sus características, entre paréntesis, dimensiones, equipamiento con el que cuentan, cierro paréntesis. Número 4. La ubicación de las terminales y paradas sobre las trayectorias de las rutas de transporte público, entre paréntesis, en formato digital y georreferenciado, cierro paréntesis. Número 5. La relación de concesionarios de dichas rutas. Número 6. El número y características de los vehículos registrados a operar sobre dichas rutas. Número 7. Las rutas de ciclovías existentes, entre paréntesis, en formato digital y referenciado, cierro paréntesis. Número 8. Las trayectorias de las ciclovías existentes, entre paréntesis, formato digital y georreferenciado, cierro paréntesis. 9. Las rutas de ciclovías en proyecto por parte de Implan o cualquier otra dependencia gubernamental para la ciudad de Tijuana y zona metropolitana, entre paréntesis, en formato digital y georreferenciado, cierro paréntesis. Número 10. El número de vehículos registrados con la función de transporte público de pasajeros o similar, entre paréntesis, en sus diferentes modalidades, cierro paréntesis, para la ciudad de Tijuana y zona metropolitana. Asimismo, una copia del estudio de movilidad urbana para la ciudad de Tijuana, generado por la empresa Logit, así como cualquier otro estudio o documento relacionado con la movilidad a través del transporte público de pasajeros para la zona de Tijuana y o su área metropolitana. Se le informa que una vez que esté la documentación lista, a favor de notificarme para presentarme y proporcionar una memoria extraíble, entre paréntesis, USB, como dispositivo para recolectar la información solicitada, quedando a la espera de su amable respuesta. Esa fue la solicitud original. La respuesta del sujeto obligado fue en los siguientes términos. Respecto a los numerales de las preguntas del 1 al 6 y el numeral número 10, refirió que actualmente se encuentra en proceso el proyecto denominado Ruta Troncal 1, del cual se deriva un sistema integrado de transporte público para la ciudad, motivo por el cual
la información solicitada es de carácter reservada, con fundamento en lo previsto en el artículo 24, fracción séptima de la ley de la materia. Asimismo, en lo referente a los numerales 7 al 9 de las preguntas señaladas anteriormente, informó no contar con la información de las ciclovías de la ciudad, así como los proyectos de las mismas, debido a que fueron implementadas por el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, siendo esa dependencia la que cuenta con la información requerida. Lo anterior obligó al recurrente a interponer el presente recurso en los siguientes términos. Exige que se le proporcione la información solicitada invocando la fracción segunda y tercera del artículo 78 de la ley de la materia, referentes a la clasificación como reservada o confidencial de la información y de la inexistencia de la información respectivamente. En la contestación de dicho recurso, el sujeto obligado presentó su contestación argumentando el por qué clasificó parte de la información como reservada. Asimismo, informó que el resto de la información fue enviada por vía correo electrónico al recurrente. Entrando al estudio y analizada la solicitud original de acceso a la información en comparación con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, así como de las manifestaciones de ambas partes durante el desarrollo del presente recurso de revisión, este órgano garante analizó el documento remitido por el sujeto obligado, denominado Ciclovía Federico Benítez Justificación, con el cual pretendía dar respuesta a lo solicitado. Analizada la información, se advierte que si bien contiene información relativa a las rutas y trayectorias ya existentes de la ciclovía que se encuentra sobre el Boulevard Federico Benítez López en el municipio de Tijuana, igualmente es cierto que el mismo fue entregado en un formato digital PDF, entre paréntesis, formato documento portátil, siendo omiso en entregar lo requerido en un formato georreferenciado o en informar respecto de la imposibilidad de proceder a la entrega en dicho formato, transgrediendo así el derecho de acceso a la información e incumpliendo con el artículo 57 de la ley de la materia. Respecto a los numerales 6, 1 al 6, 9 y 10 de la solicitud de origen, el sujeto obligado manifestó que se encuentra en proceso el proyecto denominado Ruta Troncal 1, del cual se derivará un sistema de transporte público para la ciudad, motivo por el cual considera reservada la información, con fundamento en lo previsto en los artículos 25 y 27 de la ley de la materia. De la interpretación de los artículos anteriores se advierte que la información en poder de los sujetos obligados no se reserva oficiosamente, sino que se encuentra supeditada a la existencia de un acuerdo de reserva. Así pues, de la documentación que obra en el expediente, se advierte que el sujeto obligado fue omiso en entregar dicho acuerdo, transgrediendo así el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. Ahora bien, lo solicitado por el particular en los numerales 1 al 6, 9 y 10 refiere al número de rutas de transporte público, tanto existentes como en proyecto y en sus diferentes modalidades, su trayectoria, terminales y paradas de las mismas, concesionarios de dichas rutas, rutas de ciclovías en proyecto, número y característica de los vehículos registrados para operar dichas rutas y los relacionados con la función de transporte público de pasajeros o similar,
así como copia del análisis de la movilidad urbana generado por la empresa Logit y cualquier otro estudio o documento relacionado con la movilidad a través del transporte público de pasajeros. Por lo tanto, de proporcionarse los proyectos referidos, se dejaría de salvaguardar uno de los objetivos fundamentales que tiene encomendado dicha dirección del sujeto obligado, que es el de definir y establecer las políticas y estrategias en materia de viabilidad y transporte con el objeto de consolidar un sistema integral de transporte público eficiente, seguro y ordenado, así como promover el reordenamiento y el establecimiento de rutas y concesiones de transporte público en sus diferentes modalidades dentro de la jurisdicción municipal de Tijuana. Ello es así en virtud de que al no existir resolución definitiva respecto de la ejecución de los proyectos de ruta de transporte público y ciclovías, pudiera propiciar un perjuicio al interés público por tratarse de un procedimiento de carácter social que tiende a beneficiar a la población. Contrario a lo anterior, debe entregarse el resto de la información peticionada en el numeral 1, así como el 2, 6 y 10 de la solicitud de origen, pues la misma se refiere a información ya existente, mas no en proceso deliberativo. Este órgano garante concluye que el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información de la parte recurrente al negar la entrega de la información referida en el párrafo anterior en virtud de considerarla como reservada. Y el sentido de la resolución propuesto a este pleno es: este órgano garante modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado en los siguientes términos. Número 1, que entregue a la parte recurrente en formato georreferenciado la información relativa a las rutas y trayectorias ya existentes de la ciclovía que se encuentra sobre Boulevard Federico Benítez López en el municipio de Tijuana, o en su defecto explique los motivos por los cuales no le es posible entregar la misma en el formato referido. Número 2, que entregue a la parte recurrente el acuerdo mediante el cual clasifica como reservada la información relativa a los proyectos de ruta de transporte y ciclovías en proceso. Número 3, que otorgue la información solicitada originalmente por la parte recurrente referente al número de ruta de transporte público, tanto existentes y sus diferentes modalidades, su trayectoria, terminales y paradas de las mismas, concesionarios de dichas rutas, número y característica de los vehículos registrados para operar dichas rutas y los relacionados con la función de transporte público de pasajeros o similar, así como la copia del análisis de la movilidad urbana generado por la empresa Logit. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero. Consejero, si tienen comentarios, a favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Julián. No tengo comentarios. Consejero Sandoval. No habiendo comentarios al respecto, por favor, somete a votación este proyecto de resolución, secretario. Claro que sí, consejero presidente. En términos de los artículos 61, 62, 63, fracción primera y 64 del reglamento interior de este instituto, así como el artículo 46, fracción primera del reglamento de sesiones del pleno de este instituto, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. En el orden establecido en el artículo 64, previamente citado, cada consejero ciudadano, comenzando por el lado derecho del consejero ciudadano presidente, dirá en voz alta su nombre completo, añadiendo la expresión a favor, en contra o me abstengo. Octavio Sandoval a favor. Estudillo a favor. Francisco Bozo a favor. Doy cuenta que fueron 3 votos a favor, consejero presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es
presentación, en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución, del recurso de revisión que se identifica con el RR-231-2015 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, cuya ponencia corresponde al consejero Octavio Sandoval. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señor presidente, con su venia. Voy a presentar el proyecto de resolución de este pleno sobre el asunto identificado como WR 231-2015, en el que el sujeto obligado es la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, y voy a dar lectura a los términos de la solicitud original que se presentó por el recurrente, y es como sigue. Como número 1, solicitó todos los programas hídricos para el municipio de Ensenada desde la creación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Número 2, con fundamento en el artículo 5 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial número 4, sección 1, de fecha 10 de febrero de 1979, solicito se me entregue copia de todas las actas que se hayan levantado en las reuniones de los consejos de administración del municipio de Ensenada desde su creación hasta la fecha en que se entregue la información. Como número 3, solicitó del consejo de administración mencionado anteriormente nombre, cargo, lugar de trabajo de los integrantes de dicho consejo para el municipio de Ensenada desde la creación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada hasta la fecha en que entreguen la información. Como número 4, lista de todos los convenios llevados a cabo entre la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y copia del convenio en específico. Como número 5, solicitó listado de todos los préstamos que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada ha pedido desde su creación hasta la fecha. Como número 6, nombre y currículum de todos los directores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada desde la creación hasta la fecha. Como número 7, solicitó listado de licitaciones que se han publicado desde su creación hasta la fecha. La respuesta del sujeto obligado se dio en los siguientes términos. Número 1, señaló, se hace de su conocimiento que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, en adelante CESPE, tiene los siguientes programas: Programa Integral de Agua de Ensenada, elaborado en marzo de 2008, y Programa Integral del Agua del municipio de Ensenada, elaborado en noviembre del 2010 y se anexan en formato digital. Número 2. En relación con las actas del Consejo que se hayan levantado desde su creación hasta la fecha, se le comunica que obran materialmente en nuestras instalaciones de Gastelum 750, zona centro, en Ensenada, Baja California, las actas a partir de diciembre de 1989. En lo que respecta a las anteriores, se ordenó la búsqueda de las mismas en los archivos de esta comisión, pero hasta el momento no se encontraron, sin existir evidencia de que se hayan destruido o enviado a diverso lugar, por lo que en caso de encontrarse las mismas, se remitirá la información a la solicitud respectiva. Con relación a esta petición y en virtud de la gran cantidad de documentos que integran las actas desde la fecha referida, se ponen a disposición de la parte solicitante las actas del Consejo de Administración
desde diciembre de 1989 a la fecha para que se presente a las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada con el fin de que sea acompañado por un empleado de este organismo y se traslade a un centro de copiado para que cubra el costo de las mismas requeridas en virtud de que no se cuenta con el personal ni los medios para reproducir toda esa información. Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 62, fracción cuarta y 63, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Número 3. En lo que se refiere al nombre, cargo, lugar de trabajo de los integrantes del Consejo de Administración desde la creación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y hasta la fecha en que se entrega la información, se hace de su conocimiento que el Consejo de Administración está integrado de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado y no se cuenta con un padrón o listado con los datos específicos que solicitan, pero de las actas que se ponen a su disposición de acuerdo con el punto que antecede, en cada una de ellas aparecen los nombres y cargos desempeñados por cada uno de los integrantes que asistieron a las reuniones. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 63, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Número 4. La lista de todos los convenios llevados a cabo entre la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. De la lectura de esta petición se advierte que la solicitud no precisa el periodo respecto del cual solicita los convenios, ni tampoco el tema al que desea tener acceso con dichos convenios, por lo que lo procedente será que se requiera al solicitante para que en un término de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al requerimiento haga las precisiones pertinentes o subsane las omisiones en que haya incurrido para estar legalmente en condiciones de atender su petición y en caso de no aclarar su solicitud o subsanar lo precisado, su solicitud en cuanto a la información contenida en este punto se tendrá como no interpuesta. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Número 5. Listado de todos los préstamos que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada ha pedido desde su creación hasta la fecha. Se elaboró un listado de los préstamos que se tienen con instituciones bancarias de crédito y gobierno del Estado que según los archivos data de 1993 en adelante. En las oficinas centrales cita en Gastelmo 750, zona centro, no se encontró diversa información referente a años anteriores. Se ordenó la búsqueda de los mismos en los archivos de esta comisión, pero hasta el momento no se ha encontrado diversa información, sin existir evidencia de que se hayan destruido o enviado a un diverso lugar, por lo que en caso de encontrarse los mismos se enviará a la solicitud referida. 6. Nombre y currículum vitae de todos los directores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada desde su creación hasta la fecha. Se envían archivos digitales del periodo de 2000 a la fecha que obran materialmente en nuestras instalaciones de Gastelmo 750, zona centro, en Ensenada, Baja California. En lo que respecta a los años anteriores, se ordenó la búsqueda de los mismos en los archivos de esta comisión, pero hasta el momento no se ha encontrado diversa información, sin existir evidencia de que se hayan destruido o enviado un archivo a diverso lugar,
por lo que en caso de encontrarse los mismos se enviará esta información a la solicitud referida. Número 7. Listado de licitaciones que se han publicado desde su creación hasta la fecha, en lo que respecta a adquisiciones, arrendamientos y servicios. Se proporciona el listado a partir de 2006 en adelante. No se cuenta con la información de los años anteriores, lo cual fue solicitada al archivo, señalando que definitivamente no se tiene información relativa a las licitaciones desde la creación de la comisión hasta 2005. Listado de licitaciones que se han publicado desde su creación hasta la fecha. En lo que respecta a obras públicas, se proporciona listado a partir de 2006 en adelante. No se cuenta con la información de los años anteriores, la cual fue solicitada al archivo y hasta el momento no se tiene respuesta. Que para el caso de que se obtenga más información, se remitirá la misma a la solicitud referida. Lo anterior no satisfizo al recurrente y presentó el siguiente recurso. El promovente interpone el recurso exigiendo que se le proporcione la información solicitada de manera concreta, agregando que la que se le proporcionó está incompleta o fue clasificada como confidencial. Entrando ya en la contestación y la materia, el sujeto obligado presentó su contestación en los siguientes términos. En el caso específico, como se indicó en la respuesta otorgada, mi representada no cuenta con el personal ni los medios para reproducir toda esa información y de hacerlo se estaría desviando el objeto sustancial para la atención de la solicitud, por lo que incluso si para la parte recurrente el asunto lo amerita, puede autorizar a diversa persona para que se presenten las instalaciones de esta comisión y obtenga las copias solicitadas en los términos de la respuesta otorgada. En cuanto al segundo motivo de inconformidad, la base de datos de donde se puede obtener la información son las actas de consejo que se han puesto a su disposición, y esta comisión fue clara al establecer que los integrantes del consejo es en términos del artículo 5 de la ley de las comisiones estatales de servicios públicos del Estado, en lo que de manera específica se indica la forma en que se integra, pero no se cuenta con un padrón o listado con los datos específicos de nombre, cargo y lugar de trabajo de los integrantes, pues estos varían en cada reunión, ya sea por el cambio de las personas que desempeñan los puestos que integran el Consejo de Administración o por las representaciones o suplencias de cada uno de ellos, por lo que en consecuencia se puso a disposición de la recurrente en los términos en que se encuentra la información. Con relación al tercer motivo de inconformidad, de que no se especificó el periodo de tiempo de la información que solicitó, se hace la aclaración que el sujeto obligado conoce perfectamente el término a que se refiere el concepto todo, pero una solicitud de transparencia debe tener por lo menos los datos mínimos para poder saber cuál es la información que se requiere. La palabra convenio engloba cualquier acuerdo de voluntades que transfiere, crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. En otras palabras, estamos hablando de cualquier documento que contenga un acuerdo emitido por la comisión. De alguna manera es un convenio, por lo tanto no se tiene la especificación necesaria para poder saber qué es lo que requiere el solicitante y estar en posibilidad de proporcionarle la información. En cuanto al cuarto motivo, este sujeto obligado, en base a su solicitud, debe aplicar la citada ley y no la federal, como erróneamente lo pretende el recurrente. Esto es en cuanto a la contestación del recurso por el sujeto obligado. Entrando al estudio y analizada la solicitud
original de acceso a la información en comparación con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, así como de las manifestaciones de ambas partes durante el desarrollo del presente recurso de revisión. El Pleno de este órgano garante analizó las respuestas proporcionadas, concluyendo lo siguiente respecto a cada uno de ellas. Inciso A, respuesta a la pregunta 1. El sujeto obligado entregó la información relativa a los 2 programas hídricos para el municipio de Ensenada, tal como fue requerido por el particular en su solicitud. Inciso B, respuesta a la pregunta número 2. Del estudio del artículo 62 de la ley de la materia y del criterio 8-13 emitido por el hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, INAI, se deduce que si bien el sujeto obligado fue omiso en especificar al solicitante los costos que debería cumplir para proceder a la reproducción de la información y su entrega, atendiendo al criterio precitado, se advierte que se le informó el domicilio del sujeto obligado para que acudiera a sus instalaciones y, en su caso, acompañado por un empleado. Se trasladara a un centro de copiado para que cubriera el costo de las copias requeridas, ello en virtud de la gran cantidad de documentos que integran las actas desde la fecha referida y al no contar con el personal ni los medios para reproducir toda esa información. No obstante lo anterior, el sujeto obligado manifestó haber ordenado la búsqueda de las actas anteriores a diciembre de 1989 en sus archivos sin haberse encontrado las mismas al momento de dar respuesta, sin existir evidencia de que se hayan destruido o enviado a un diverso lugar, y que en su caso de encontrarse las mismas se remitiría la información a la solicitud. En virtud de lo anterior, este órgano garante considera prudente instruir al sujeto obligado para que, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, realice una búsqueda exhaustiva de las actas anteriores a diciembre de 1989 y haga del conocimiento al particular sobre la respuesta a la búsqueda, o en su defecto informe las razones por las cuales no se le es posible realizar la entrega de tal documentación. Inciso C, respuesta a la pregunta número 3. Atendiendo al artículo 63 de la ley de la materia, el sujeto obligado le informó al solicitante que la información solicitada igualmente se encontraba en las actas puestas a su disposición en sus instalaciones, siendo que en cada una de ellas aparecen los nombres y cargos desempeñados por cada uno de los integrantes que asistieron a dichas sesiones. Toma firmeza lo anterior si se atiende el criterio identificado como 9-10 emitido por el INAI anteriormente. Inciso D, respuesta a la pregunta número 4. En su respuesta, el sujeto obligado requirió al interesado para que precisara el periodo respecto del cual solicitaba los convenios a los que hacía referencia y tema al que deseaba tener acceso con los mismos, lo anterior atendiendo al artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. En relación con lo anterior, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada transgredió el derecho de acceso a la información de la parte recurrente al señalar que dicha prevención resultaba necesaria para estar en condiciones de atender a la petición y que en caso de no subsanar lo precisado, la solicitud se tendría como no interpuesta. La transgresión resulta evidente, pues a todas luces se advierte que el particular solicitó de manera clara y precisa copia y listado de todos los convenios celebrados entre el sujeto obligado y la Comisión Estatal del Agua, por lo que resulta evidente la errónea respuesta ofrecida. Inciso E, respuesta a la pregunta 5. Si bien la respuesta contiene un listado de préstamos que se tiene con instituciones bancarias y de crédito, así como con el gobierno del estado de Baja California, únicamente refiere a partir de 1993 y no
desde la creación del sujeto obligado, señalando que se ordenó la búsqueda referente respecto de años anteriores, sin haberse encontrado las mismas al momento de dar respuesta, sin existir evidencia de que se hayan destruido o enviado a diverso lugar, y que en caso de encontrarse las mismas, se remitirá la información a la solicitud. En virtud de lo anterior, este órgano garante considera prudente instruir al sujeto obligado para que, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, realice una búsqueda abstractiva de los préstamos anteriores al año de 1993 y haga del conocimiento al particular sobre el resultado de la búsqueda o en su efecto informe las razones por las cuales no le es posible realizar la entrega de la documentación. En cuanto, inciso F, respuesta a las preguntas 6 y 7. En cuanto a lo solicitado en dichos numerales, en contraste con la respuesta ofrecida a los mismos, se advierte que el sujeto obligado entregó de manera completa tal información, atendiendo el artículo 3 de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California. El sentido de la resolución propuesta es en los siguientes términos. Este órgano garante modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado en los siguientes términos: que informa a la parte recurrente el resultado de la búsqueda respecto de las actas referidas en la respuesta al punto número 2 de la solicitud, es decir, aquellas comprendidas desde la creación del sujeto obligado a diciembre de 1989. Número 2. Para que entregue copia y lista de todos los convenios celebrados por el sujeto obligado por el sujeto obligado con la Comisión Estatal del Agua. Número 3, que informa a la parte recurrente del resultado de la búsqueda respecto de los préstamos referidos en el punto 5 de la solicitud desde la creación del sujeto obligado hasta el año de 1993. Es decir, el sujeto obligado en sus respuestas no precisó que no tenía la información y lo justificó, sino que señaló que la buscaría y que si la encuentra se la da. Por esa es la razón y el fundamento de por qué queda abierta la posibilidad de que la encuentre y se le está modificando su respuesta para que en caso de no encontrarla haga la búsqueda y precise que no la encontró. Ese es el sentido de la resolución de este asunto, compañeros consejeros. Es cuanto. Gracias, consejero. Consejeros, si tienen comentarios, por favor, listarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero. No tengo comentarios. No, ninguno. No habiendo comentarios que agregar, señor secretario, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero presidente. De acuerdo a la normatividad interna de este instituto, citada con antelación, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesta. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco Bustamante, a favor. Me cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto. Siguiente punto del orden del día es la presentación, su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado por el 254/2015 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California, cuya ponencia corresponde a usted, consejero presidente. Gracias, secretario. Este recurso de revisión se identifica con el 254/2015, el sujeto obligado de la Universidad Autónoma de Baja California, y la solicitud consiste en información que se solicitó cuál es el perfil profesional del jefe del Departamento de Gestión Documental de la Secretaría de Transparencia y qué relación tienen con este puesto, e indique los proyectos, trabajos, metas que desarrollará en esta administración rectoral. La respuesta del sujeto obligado fue la siguiente: describió el perfil que debe cubrir el titular de la Unidad de Gestión Documental y Agenda Digital en Transparencia. Proporcionó el enlace electrónico donde el solicitante podía encontrar el currículum del titular de la Unidad de Gestión Documental y Agenda Digital de Transparencia.
Asimismo, proporcionó el enlace electrónico donde se refiere una estrategia relativa al Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 del sujeto obligado. El solicitante interpuso el recurso de revisión y alega lo siguiente. El recurrente exige que se le proporcione la información solicitada de manera concreta, agregando que la que se le proporcionó está incompleta. La contestación del sujeto obligado consistió en que presentó su contestación argumentando que dio cabal y respuesta a la solicitud del recurrente. El estudio del asunto consiste en lo siguiente. Analizada la solicitud original de acceso a la información, analizando la solicitud original de acceso a la información en comparación con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, así como de las manifestaciones de ambas partes durante el desarrollo del presente recurso de revisión, este órgano garante advierte en primer término que si bien el sujeto obligado indicó que el perfil profesional se encuentra disponible en la dirección electrónica que refería en su respuesta, esta no corresponde de manera precisa a la información requerida, sino a la información curricular de todos los servidores públicos de las dependencias administrativas del sujeto obligado. No obstante lo anterior, la parte recurrente contribuyó a que se subsanara dicha deficiencia al acceder al enlace electrónico en la que se contiene la información del servidor público referido. Asimismo, se tuvo al sujeto obligado informando en su respuesta respecto al perfil profesional que debe cubrir quien ostente dicho cargo. En este sentido, este órgano garante considera correcta dicha parte de la respuesta otorgada. El sujeto obligado se refirió únicamente respecto de las acciones que se realizan para el cumplimiento de la estrategia mencionada en la respuesta, siendo evidente la omisión de informar de manera clara y precisa respecto de los proyectos, trabajos y metas que desarrollará el jefe de la unidad de gestión documental y archivo digital. El sentido de la resolución es que este otro órgano garante modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado para el efecto de que entregue a la parte recurrente la información respecto de los proyectos, trabajos y metas que desarrollará el jefe de la unidad de gestión documental y archivo digital, distintas a aquellas actividades que se refirió para lograr la estrategia 12.17 del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019. Consejeros, si tienen comentarios, favor de listarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejeros, no habiendo comentarios que agregar, secretario ejecutivo, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero presidente. Conforme a la normatividad interna de ese instituto, citada con antelación, se somete a votación nominal la aprobación del presente proyecto de resolución. Octavio Sandoval, a favor. Elba Escudillo, a favor. Francisco Postobreira, a favor. Doy cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Un gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR-08-2016 interpuesto en contra del Congreso del Estado. Y la ponencia le corresponde a usted, consejero presidente. Gracias, secretario. Efectivamente, el recurso de revisión se identifica con el 08/2006. El sujeto obligado es el Poder Legislativo del Estado. La solicitud de información se realizó en los siguientes términos. ¿Cuánto gastó el Congreso del Estado de Baja California en artículos de oficina, hechos de papel, hojas blancas, papel, bond, etcétera? ¿Y qué empresa o persona lo proveyó desde diciembre de 2014 hasta diciembre de 2015? La solicitud de prórroga. El sujeto obligado solicitó prórroga para dar respuesta a la solicitud del promovente en los términos de los artículos 42, fracción quinta y 44 de la ley de la materia, la cual le fue comunicada oportunamente al solicitante, habiéndose extendido el plazo para darle respuesta hasta el 10 de febrero de 2016. El solicitante recurrió en recurso de revisión dicha resolución
y en fecha 28 de enero de 2016 el promovente interpone el recurso exigiendo que se le proporcione la información solicitada, agregando que no se razona el impedimento para la prórroga de la respuesta a la solicitud de información, debido a que el sujeto obligado solicitó en tiempo y forma prórroga para la atención de la solicitud de información y de que esto le fue comunicado oportunamente al promovente. Se encuentra transcurriendo el término para que el sujeto obligado pueda emitir su respuesta, por lo que al no reunirse los supuestos a que hace referencia el artículo 78 de la ley de la materia, el recurso de revisión intentado debe atenerse por improcedente. El sentido de la resolución es que el recurso de revisión intentado se tiene por improcedente. Consejero, si tienen comentarios a favor de listarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero. No tengo comentarios. Ninguno. No hay comentarios que agregar. Por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, presidente. Conforme a la normatividad interna de este instituto, misma que fue citada con antelación, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Elba Estudillo, a favor. Francisco Postobera, a favor. Doy cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, consejero presidente. Es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el RR-09-2016, interpuesto en contra del Congreso del Estado, cuya ponente corresponde al consejero Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. El recurso identificado como WR09 del 2016. El sujeto obligado es el Poder Legislativo del Estado de California. La solicitud de información versa los siguientes términos. El recurrente preguntó cuál es el monto total gastado en anuncios, publicaciones, etcétera, que se hizo en los periódicos durante el periodo de enero a diciembre del año 2015. El sujeto obligado había hecho una solicitud de prórroga para entregar la información y solicitó para dar la respuesta a la solicitud del promovente en los términos del artículo 42, fracción quinta y 44 de la ley de la materia, lo cual le fue comunicado oportunamente al solicitante recurrente, habiéndose extendido el plazo para darle respuesta hasta el 11 de febrero del 2016. El recurrente interpuso un recurso ante este órgano garante, ya que considera que se le niega su derecho de acceso a la información. Entrando al estudio, y debido que al sujeto obligado solicitó en tiempo y en forma prórroga para la atención de la solicitud de información y de que esto le fue comunicado oportunamente al promovente, se encuentra transcurriendo el término para que el sujeto obligado pueda emitir su respuesta, por lo que al no reunirse los supuestos a que se refiere el referenciado artículo 78 de la ley de la materia, el recurso de revisión intentado debe tenerse por improcedente. Y el sentido de la resolución propuesta ante este pleno es que dicho recurso se declara improcedente por estar todavía el término para que el recurrente entregue la información. Es cuando presidente. Gracias, consejero. Perdón, para que el sujeto obligado entregue la información. Sí. Consejero, si tienen comentarios, por favor de listarse, les recuerdo que tiene el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. ¿Algún comentario? No, bueno. ¿No hay comentarios? Ninguno. No habiendo comentarios que agregar, secretario ejecutivo, someto a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero presidente. De acuerdo a la normatividad interna de este instituto, citada con antelación, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Elba Estudillo, a favor. Francisco Postobero, por favor. Ten en cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Claro que sí, consejero presidente. Dentro de la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión, corresponde al RR-18-2016, interpuesta en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
cuya ponencia corresponde al consejero Octavio Sandoval. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo. Gracias, consejero presidente. Como se señalaba, el recurso es el número 18 de este año 2016 y el sujeto obligado es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. La solicitud de información de recurrentes fue en los siguientes términos. Le solicito amablemente me proporcione el recurso que recibe del Estado desde la actual administración, qué acciones se tomaron ante el caso específico de San Quintín ante las solicitudes interpuestas en el caso de que así haya sido, y cuánto personal tienen a nivel estatal y las funciones de cada uno. De antemano agradece la respuesta. Prevención. El sujeto obligado previno al solicitante para que especificara a qué se refería al mencionar el caso San Quintín, siendo omiso el promovente en dar respuesta a dicha prevención. Es decir, se lo solicitaba que precisara a qué se refería. Sin embargo, se interpuso el presente recurso de revisión por el promovente. Exige que se le entregue la información solicitada, agregando que la misma le ha sido negada. Entrando al estudio, y debido a que el solicitante no cumplió con la prevención que le fue formulada por el sujeto obligado, la solicitud de información se le tuvo por no interpuesta conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En consecuencia, al no reunirse ninguno de los supuestos a los que hace referencia el artículo 78 de la ley de la materia, se determina la improcedencia del recurso intentado. En este sentido, la resolución propuesta es en los siguientes términos: para que el recurso de revisión intentado se declare improcedente. Es cuanto posible. Gracias, consejero. Consejeros, si tienen comentarios, a favor de listarse de acuerdo que tiene el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero, ¿algún comentario? Ninguno. Si no hay comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero presidente. En términos de la normatividad interna de este instituto, que ya fue previamente citada, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión expuesto. Octavio Sandoval a favor. Olga Estudillo a favor. Francisco Postreguer a favor. Doy cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto orden del día. Siguiente punto del orden del día, y al no existir asuntos generales que tratar en la presente sesión, continuamos con el resumen de acuerdos. Adelante, secretario. La presente sesión, que es la primera sesión ordinaria del mes de febrero, se tomaron los siguientes acuerdos. Fue aprobado de manera unánime el acta de la tercera sesión de enero del Pleno del ITIPC celebrada el día 29 de enero de 2016. Asimismo, en asuntos específicos a tratar, en su totalidad, los proyectos de resolución expuestos fueron aprobados de manera unánime, siendo estos los que corresponden a los recursos de revisión identificados con los números 210-2015, 231-2015, 254-2015, 08 del 2016, 09 del 2016 y 18 del 2016, aprobados, como ya se dijo, en su totalidad por votación unánime. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, hágalo del conocimiento de la Coordinación de Asuntos Jurídicos para que haga del conocimiento de las partes que intervinieron en el público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto respecto a todos los recursos de revisión resueltos. Secretario, por favor, pasar al siguiente punto del día. Siguiente punto de orden del día es la fecha y hora de la próxima sesión y la clausura de la presente. Gracias, secretario. Continuando con el siguiente punto de orden del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión, el 11. ¿La próxima sesión es jueves 11? 11 de febrero de 2016, siendo las
14 horas con 10 minutos del día 4 de febrero de 2016 se clausura esta primera sesión ordinaria de febrero de 2016 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.